Es miércoles y es tiempo de ciencia, y es tiempo de saber que esfuerzos de la ciencia ahora se enfocan a resolver un problema que se ha vuelto una noticia. Una nueva enfermedad ataca al camarón del cultivo. Quiero este día dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Jorge Hernández López de nuestra unidad allá del laboratorio de Hermosillo, Sonora. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Ida. Muy bien, muy amable por tu tiempo. Gracias. Fíjese, doctor, que ayer que nos encontrábamos dije que caído del cielo, porque el tema de la nueva enfermedad que está atacando las granjas del camarón son noticias fuertes si hablamos en términos económicos, pero no me voy a adelantar. Platíquenos qué es esta nueva enfermedad que se le conoce como el síndrome de la muerte prematura. Así es, Cintia. Mira, es una enfermedad que no tenemos realmente idea de qué esté sucediendo. Por eso se llama síndrome. Hay muchos signos que vemos en los animales, pero se mueren en etapas muy tempranas del cultivo. Y ese es un problema muy grave. Y parece ser, en otros países, que esto la causa una toxina producida por una bacteria, ¿sí? En México aún no se ha identificado a ciencia cierta todos los elementos que suceden en otros países. Sin embargo, al parecer también es la misma causa. Pero el problema aquí es que el sector productivo se ha acercado con el sector académico para tratar de resolverlo. Los académicos hemos estado intentando buscar la causa, estamos en eso. El problema es que la ciencia es muy lenta para resolver un problema de este tipo. Sin embargo, ha habido avances muy importantes. La academia ha empezado a trabajar de forma paralela con los productores para buscar alguna posible solución sencilla, ¿sí? Tal vez un manejo adecuado de los cultivos, sin ninguna cosa muy complicada, pero que pueda resolverles el problema. El problema es que acaba de presentarse en este año en México, entonces es muy complicado entrarle a generar una solución, algo tan inmediato, tan a quemarropa. Doctor, al margen de que ahora exploremos preguntas como cuál es el impacto que ha tenido, le hago una pregunta. Este síndrome, esta nueva enfermedad o esta enfermedad que se presenta tan a quemarropa en nuestro país, ¿venía ya de otro país? ¿Es por contagio? ¿Ha caminado? ¿Cómo llegó a México? Esa es una de las cosas que no hemos resuelto. No tenemos idea de qué sucedió. Una de las hipótesis que tenemos nosotros como grupo de trabajo es que debió haberse traído de algún lado. No pudo haber estado en México si no se presentó antes. Yo creo que algo sucedió, o llegó con mareas, o la trajimos de alguna forma, pero esta rapidez con la que se presentó nos sacó de balance. Yo en particular he trabajado en algunas granjas para ver este tipo de problemática, y la verdad es que no tenemos idea de cómo pudo haber llegado. Lo cierto es que se presenta y de pronto mata a muchos animales. Hablando un poco del impacto, solamente por poner un ejemplo, Sonora, veníamos trayendo producciones más o menos en el 2009 de 80,000 toneladas de camarón producido por acuacultura, y después disminuimos con un impacto fuerte causado por un virus, el virus de la mancha blanca, que es muy famoso, ¿sí? Nos pegó más o menos como al 50%, es decir, ya veníamos con producciones de 40,000 toneladas. Pero este año difícilmente llegamos a las 10,000 toneladas. Esto realmente es un impacto fuerte para la producción directa de camarón, y por supuesto se perdieron muchos empleos directos e indirectos, ¿no? Es decir, le ha pegado a la zona de una manera contundente, porque así como ha venido creciendo la acuicultura en el tema del camarón, bueno, también está más expuesta a este tipo de dijéramos, de embates, ¿no? de problemas. Volviendo al origen, sabemos, no saben cómo llegó, pero mi pregunta tiene que ver más con esto, doctor. No, es que en Asia no se había presentado algo similar. ¿Es la misma enfermedad o no? Sí se había presentado. De hecho, los grupos de investigación que han estado trabajando con esta enfermedad ya llevan 2 o 3 años trabajando con ella. En México no teníamos evidencia.
Las evidencias que existen ahorita es que la enfermedad parece ser la misma, en el sentido de signos de los animales se mueren a cierta edad, las características de los animales enfermos son las mismas y al parecer, muy recientemente, en el grupo de trabajo de Arizona han detectado que pareciera ser que sí es el mismo agente etiológico. Sin embargo, México todavía no tiene la contundencia como para decir sí existe, es la misma. Todavía faltan algunas pruebas, pero al parecer sí es el mismo agente etiológico. No sabemos si en todos los casos, pero al menos en los que se han estudiado, los pocos que se han estudiado, pareciera que sí. La enfermedad como tal puede ser presentada por varias cosas, ¿no? Y como es una enfermedad más bien parecida a que es causada por una toxina, podría no ser necesariamente una toxina producida por una bacteria que esté en el mar. Puede entrar, ¿no?, de otra manera. Esta toxina puede viajar incluso en el alimento. Podría ser. Doctor, ante este escenario, en Asia, ¿se trató de resolver de alguna manera que los grupos de trabajo o hay grupos de trabajo que están interrelacionados para ayudarse en este tema? Así es, sí, claro. Muchas de las estrategias que se están siguiendo son de manejo. Es decir, ellos identificaron una bacteria como la causante del problema. Entonces lo que están tratando de hacer es disminuir la posibilidad de que ingrese la bacteria a sus estanques. ¿Sí? Hay algunas estrategias para hacer esto y eso es lo que de alguna manera estamos copiando en México. Para el próximo ciclo, que ya hay mucho riesgo, hay muchos empresarios que están incluso pensando en cerrar sus granjas, que es una cosa muy triste. Muy lamentable. ¿Sí? Pues están tratando de decir, bueno, ¿qué hacemos para evitar que esa misma bacteria pueda entrar? Buenas prácticas de manejo, eso es fundamental. Es algo que es muy difícil, los empresarios no han entendido todavía que a veces prácticas tan sencillas como meter agua limpia, no dar demasiado alimento. Hacer el recambio a tiempo, hasta el equipo con el que van los técnicos, tengo entendido, porque en unas botas puede llevarse el virus o la bacteria o la toxina. ¿Qué estados están comprometidos en esta crisis de sanidad? Ahorita el problema fuerte se ha generado en Nayarit, Sinaloa y Sonora. Baja California no tiene el problema en este momento. Sería una pregunta para que nuestro público pudiera entender por qué compartiendo casi el mismo charco no nos mojamos igual. Es decir, ¿Baja California Sur tiene algunas características en corrientes o algo que lo haría diferente o es la distancia? No, hay ciertas corrientes, sí, en el Golfo que no dejan físicamente que pasen cosas. Es una barrera física realmente. La acuicultura entonces se antoja bastante deseable en nuestro estado, ¿verdad, sí, doctor? Supuesto, sí. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Si descuidamos el cultivo, si queremos ser muy ambiciosos, le pongo más animales, les doy más estrés, vamos a generar un problema. Le explicamos a nuestro auditorio. Sí, traducido en términos coloquiales, si usted tiene gallinas, no puede meter más que un número determinado de gallinas en el gallinero, si no van a terminar muertas seguramente. Y tan estresadas que no podrán producir. Ese estrés, si vivimos usted y yo, también lo viven los animales, sin importar la especie, cuando están en condiciones no ambientalmente no óptimas, ¿no? Y yo creo que ya se ha avanzado mucho en el manejo de esto, ¿no, doctor? Es decir, también estos consejos, estos comités de sanidad y la AERI, que es una alianza entre los productores y la ciencia y los gobiernos, yo creo que sí han logrado dejar huella en el manejo en las granjas. ¿Es así, doctor? Claro, por supuesto. Se ha generado mucha información al respecto. ¿Sí? Aquí el problema es que el productor quiera tomar esas ¿No se apropia del todo del conocimiento? Se apropian del conocimiento, pero a veces es complicado que lo lleven a cabo. Sobre todo si la información llega a niveles un poco más bajos de los directivos en las granjas. Por ejemplo, si nosotros le recomendamos a los biólogos encargados de las granjas que hagan ciertas cosas, ellos lo entienden. Pero a veces el dueño de la granja dice, no, pues yo quiero hacer esto. Y bueno, pues tiene que hacer lo que él dice, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no hay medidas de sanidad
que obligan a los productores a llevar ciertas normas, doctor? ¿No es en sentido obligatorio? Es una pregunta. No es en sentido obligatorio, ¿sí? Hay que convencerlos. Tal vez lo que esté haciendo falta en este vínculo que hemos generado realmente con estos AERIS y los comités entre la academia y los productores, o sea, que tengamos que acercarnos a los dueños de las granjas. Ya no basta con los encargados, ¿no?, del manejo de la granja, sino hay que que los dueños entiendan que su negocio está en riesgo y que ciertas cosas tienen que hacerlas, pues, básicas para que su negocio vaya funcionando, ¿no? Como con las personas y las gripes y los virus que a veces no tomamos muy en cuenta las recomendaciones médicas y el manejo de la salud. Pasa igual con los productores. Yo haría un cierre, si usted me lo permite, de la mano de usted justamente, con algún horizonte sobre el problema. ¿Qué esperaríamos? Más o menos, cuántas instituciones, dónde se está trabajando en investigación para este tema solamente, y qué posibilidades tendríamos de aliento a la producción. En este momento exactamente estamos generando estrategias, ¿sí?, de investigación que nos permitan resolver el problema. Desgraciadamente son estrategias científicas, pero también queremos generar estrategias prácticas que los productores puedan utilizar en este momento. Es decir, para el próximo ciclo necesitamos darles un poco de aliento, que puedan hacer algo un poco más seguro, ¿sí? Se está generando, por supuesto. Hay grupos de investigación que están trabajando en Sonora, en Sinaloa, mismo en Nayarit, aquí en La Paz. En buenas prácticas para el productor. Sí. Lo primero que vamos a entrar es con buenas prácticas, pero también estamos atacando el problema científico, es decir, qué es lo que está sucediendo realmente. Ya en el laboratorio, exacto, pues, y estudiando toda la literatura que se haya dado y generando conocimiento. Así es, ¿sí? Y entonces en ese momento tendremos que conocer el problema completo para poder dar una solución real. Ahorita podríamos ver, es como decir, lávate las manos antes de comer para que no te enfermes. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero estamos también trabajando en la parte científica para generar el conocimiento ya real de esta enfermedad y entonces sí generar las estrategias de solución. Una de las cosas que más nos interesa ahorita y que los productores nos están demandando es ¿cómo me vas a diagnosticar la enfermedad? ¿Tienes posibilidad de hacerlo? Claro que tenemos posibilidad de hacerlo, los centros lo tenemos, solamente hay que conocer qué enfermedad para poderle diagnosticar, ¿no? O sea, México, que es una de las cosas que nos habían preguntado en algún foro internacional, ¿México tiene la capacidad de diagnóstico realmente? Claro que la tenemos. Basta. Aún de síndromes tan complejos como este. Claro, por supuesto. Podemos saber que se está muriendo de algo y podemos darle nombre a ese algo, ¿no? Aunque sea en etapa muy temprana. Pues ahí lo tiene usted. Este es un caso más lamentable en el sentido económico y le pega pues a la región y a la sociedad, porque de ahí dependen muchas familias en el noroeste. Pero también es una gran oportunidad para la ciencia y para la sociedad para trabajar cercanamente. Es un ejercicio. Queremos decirle, amigo televidente, que la sociedad subcaliforniana, como la sonorense, como en Sinaloa, como en Nayarit, como en Colima, como en muchos otros estados, están tocando la puerta del Centro de Investigaciones Biológicas porque nuestros investigadores han estado trabajando de la mano de los productores del campo y del mar y en otros temas para resolver problemas tan complejos como nuestra nueva enfermedad o síndrome que está afectando la economía de esta zona. Entonces, nos despedimos con esto, que es justamente el tiempo de vincularnos con la sociedad. Doctor, quiero agradecerle mucho el tiempo. Yo sé que viene usted de carrera y lo atrapé después de la reunión, como siempre lo hacemos, pero decirle que también estaremos muy pendientes de lo que usted nos puede informar sobre este síndrome que seguirá ocupando seguramente las cabezas de nota de los periódicos. No, Cintia, al contrario, muchas gracias por esta entrevista y pues ojalá que el público en general entienda también y con este tipo de acciones sí entiendan que la ciencia realmente sirve para resolver problemas, ¿no? Buen cierre, doctor. Muchas gracias. A usted gracias porque le recordamos como siempre al cierre del programa. Alégrese. Este es el tiempo de ciencia porque es el tiempo de México.